En 1973, en un rincón de Japón, una estatua de madera de la Virgen empezó a sangrar y después lloró lágrimas humanas. 101 veces. Lo vieron obispos, sacerdotes, cientos de peregrinos y hasta lo retransmitió la televisión nacional japonesa. Pero lo más impresionante no son los milagros, es el mensaje que vino con ellos. Un mensaje que en 1973, antes de las crisis que hemos vivido, anunció cosas que hoy te van a sonar demasiado familiares. Hoy te cuento la historia de Akita, los milagros, la profecía y sobre todo la esperanza con la que termina. Porque la Virgen no nos dejó solo un aviso, nos dejó también la solución. Estamos en Akita, Japón, en el convento de las Siervas de la Eucaristía. La protagonista es Sor Agnès Sasawaba, una religiosa que tenía una particularidad, era completamente sorda. En la capilla había una estatua de la Virgen, tallada de una sola pieza de madera por un escultor japonés. Una imagen sencilla, y a partir de 1973, alrededor de esa estatua y de Sor Agnès empezó a ocurrir lo inexplicable. El 28 de junio de 1973, Sor Agnès recibió en la mano una herida en forma de cruz. Medía unos 2 por 3 centímetros y sangró durante cerca de un mes. Pero pocos días después, una de las hermanas hizo un descubrimiento que nadie ha sabido explicar hasta hoy. La estatua de madera tenía una herida idéntica en la mano derecha en el mismo lugar exacto. La monja y la imagen, heridas a la vez en el mismo sitio. Y eso fue solo el principio, porque la estatua empezó a sangrar, y no en secreto. Lo presenciaron el propio obispo Ito y el sacerdote capellán del convento. Recogieron muestras de esa sangre y las enviaron a un profesor de medicina forense de una universidad japonesa. Él no sabía de dónde venían las muestras, las analizó. El resultado: sangre humana. Pero hay más, y es de lo más asombroso. ¿Recuerdas que Sor Agnès era sorda? Pues la Virgen le anunció a través de un ángel que sería curada, de un modo muy concreto. Le dijo que oiría de nuevo en agosto o en octubre, pero que sería solo por un tiempo. Y así fue. El 13 de octubre de 1974, fíjate en la fecha, el aniversario del milagro del sol de Fátima, Sor Agnès recuperó el oído de repente, durante la bendición. 2 hospitales de Akita lo certificaron y, tal como se había anunciado, 5 meses después volvió a quedarse sorda. La curación definitiva tenía también su fecha anunciada. Llegaría durante el mes consagrado al Inmaculado Corazón de María. Y el 30 de mayo de 1982, domingo de Pentecostés, quedó curada del todo, delante de testigos. El mismo médico que años antes la había declarado incurablemente sorda, confirmó la sanación. Cada detalle del anuncio se cumplió. El mes, la primera curación temporal, los 5 meses, la curación final, todo. Y ahora, el milagro mayor. A partir del 4 de enero de 1975, aquella estatua de madera empezó a llorar. Lágrimas reales, humanas, y lo hizo durante unos 6 años. Lo vieron obispos, sacerdotes y cientos de peregrinos, y se retransmitió por la televisión nacional japonesa. Las lágrimas se analizaron, de origen humano. La estatua lloró exactamente 101 veces. La última, el 15 de septiembre de 1981, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Piénsalo, una imagen de madera sangrando y llorando lágrimas humanas ante cámaras de televisión. ¿Por qué tanto? Porque la Virgen tenía un mensaje que quería que el mundo escuchara como fuera. Y aquí la pregunta lógica: ¿la Iglesia ha aprobado esto o es una historia más? Lo aprobó. En 1984, el obispo de la diócesis, Monseñor Ito,
la autoridad competente para juzgarlo, tras una larga investigación, publicó una carta declarando que los hechos de Akita eran de origen sobrenatural y dignos de crédito para los fieles. Es decir, no es una leyenda piadosa de Internet, es una aparición reconocida por su obispo. Y aquí seré honesto contigo, porque la honestidad da credibilidad. Se ha dicho también que en 1988 el cardenal Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, no puso objeciones a que el mensaje se difundiera. Ese punto concreto es más discutido entre los expertos, así que quédate con lo seguro, la aprobación del obispo Ito, con eso basta para tomarlo muy en serio. Vamos al corazón de Akita. La Virgen dio a Sor Agnès 3 mensajes en 1973 y el segundo nos reveló algo que pocos católicos conocen. Le dijo que la razón por la que el mundo aún no había sido castigado es que ella misma está conteniendo la ira de Dios, ofreciéndole a su Hijo en la cruz. En otras palabras, la Virgen es el muro que se interpone entre nosotros y el castigo, una madre, frenando la justicia con sus manos. Y 2 meses después, el 13 de octubre de 1973, de nuevo el aniversario del Milagro del Sol, llegó el mensaje que pone los pelos de punta. La Virgen advirtió de un castigo como no se habrá visto jamás, fuego que caería del cielo y borraría a gran parte de la humanidad, buenos y malos, sin librar ni a sacerdotes ni a fieles, y dijo que los supervivientes se sentirían tan desolados que envidiarían a los muertos. Pero escucha bien la segunda parte, porque es la que hiela. La Virgen dijo que la obra del demonio se infiltraría incluso dentro de la Iglesia, de tal modo que se vería cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, que los sacerdotes que la veneraran serían despreciados por sus propios hermanos, que las iglesias y los altares serían saqueados, que la Iglesia se llenaría de quienes aceptan compromisos y que el demonio empujaría a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar al Señor. Cardenal contra cardenal, obispo contra obispo, una Iglesia llena de compromiso. ¿Te suena de algo? Recuerda, esto se dijo en 1973, antes de las grandes crisis y divisiones que hemos vivido después. Y un dato que estremece. Sor Agnès, que era japonesa y no sabía idiomas, usó la palabra cardenal en inglés sin entender qué significaba. Tuvo que preguntárselo después al obispo Ito. Ella solo repetía lo que oía. El propio obispo Ito lo dijo con claridad. El mensaje de Akita es el mismo que el de Fátima. El mismo aviso, pero con más urgencia. Y ahora la parte que cambia todo. Porque la Virgen no es una mensajera de terror, es madre. Y una madre no deja a sus hijos sin solución. Después de aquel aviso dijo esto: las únicas armas que os quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Y pidió: rezad cada día el rosario, y con el rosario rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Y remató con una frase que es pura esperanza: yo sola puedo todavía salvaros de las calamidades que se acercan. Los que pongan su confianza en mí serán salvados. ¿Lo ves? Frente al fuego del cielo y a la división, la Virgen no nos manda al pánico, nos manda al rosario, nos pide confianza y nos promete la salvación a quienes nos refugiemos en ella. La misma promesa de Fátima, al final, su inmaculado corazón triunfará. Satanás puede parecer fuerte, pero la victoria está prometida y ya tiene dueña. Un apunte de prudencia, porque nos hace fuertes. Nada de esto sirve para echar cuentas del final del mundo, ni para fijar fechas. Eso sería una temeridad, y solo el Padre conoce los tiempos. Akita no es una agenda, es una llamada a la conversión y a la oración y a la confianza. Lo tomamos como lo que es, un aviso de madre, aprobado por su obispo, que nos empuja a lo esencial. Así que quédate con esto. Akita nos recuerda que vienen tiempos duros, sí,
pero también que tenemos un arma que nunca falla y una madre que ya ha vencido. La pregunta no es si la profecía da miedo. La pregunta es, ¿vas a coger el rosario? Por eso hoy te pido 3 cosas. La primera, reza el rosario, aunque sea una sola decena, y ofréceselo por el Papa, los obispos y los sacerdotes, como pidió la Virgen en Akita. La segunda, comparte este vídeo, porque mucha gente necesita esta esperanza. Y la tercera, suscríbete y activa la campana. Y como la Virgen de Akita nos pidió expresamente rezar por los sacerdotes y advirtió de cuántos serían tentados a abandonar su vocación, déjame recomendarte un libro que va justo de eso. Devolver al sacerdote al corazón de su llamada. Se titula El Cántico Espiritual del Sacerdote, escrito por Monseñor Alberto José González Chávez, un retiro de la mano de San Juan de la Cruz. Está escrito para sacerdotes, pero cualquiera que quiera reavivar su vida de oración sacará muchísimo bien de él. Lo tienes en el primer enlace de la descripción. Que Nuestra Señora de Akita nos cubra con su manto y que su inmaculado corazón, que ya tiene prometida la victoria, triunfe también en tu vida. Hasta el próximo vídeo.